Prescripcionenfermera.com. Tema 17. Fármacos contra la ansiedad y la depresión. Fármacos ansiolíticos. La ansiedad es un mecanismo fisiológico que nos prepara para dar respuesta ante lo desconocido. Nos pone en estado de alerta con el fin de superarlo. Cierto grado de ansiedad se considera normal, incluso positivo. El problema ocurre cuando la ansiedad se convierte en exagerada o desproporcionada o se prolonga en el tiempo. En ese caso puede requerir tratamiento con fármacos ansiolíticos. El efecto ansiolítico es el primer paso de un bloqueo del sistema nervioso central. Le sigue el efecto sedante, el hipnótico y por último el coma. Por eso, algunos de los fármacos de este grupo pueden utilizarse en trastornos del sueño o cuando se requiere un efecto hipnótico como en la anestesia general. Los fármacos ansiolíticos más utilizados son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan de forma selectiva sobre los receptores A del ácido gamma-aminobutírico, GABA-A, aumentando su frecuencia de apertura en presencia de GABA. En ausencia de GABA, las benzodiazepinas no activan los receptores GABA-A, aunque sí pueden activar algunos receptores mutantes. Hay muchos tipos de benzodiazepinas, y aunque prácticamente todas presentan la misma eficacia ansiolítica, las más utilizadas en los trastornos de ansiedad son el clonazepato, alprazolam, lorazepam, diazepam y clordiaxepóxido. Otras son utilizadas preferentemente para tratar el insomnio y se verán en el apartado de hipnóticos y sedantes. El midazolam puede utilizarse también en los trastornos de ansiedad, pero su principal uso es como preanestésico por su efecto de amnesia anterógrada o como anestésico general en asociación con otros fármacos. Las benzodiazepinas pueden administrarse por diferentes vías, incluyendo la oral, dérmica, intravenosa e intramuscular. Por su carácter lipófilo se absorben bien y rápidamente y se unen en porcentaje elevado a proteínas plasmáticas como la albúmina, por lo que en casos de hipoalbuminemia, su potencia puede incrementarse de forma llamativa por el aumento de fármaco libre. Sufren metabolismo a través del citocromo P452, en concreto mediante la CYP3A4, lo que ocasiona que fármacos que inhiban este sistema, como el ketoconazol y los macrólidos, puedan potenciar los efectos de las benzodiazepinas, mientras que aquellos que lo inducen, rifampicina, omeprazol o nifedipino, entre otros, pueden disminuir su eficacia. Una vez metabolizadas se excretan por la orina en forma de glucurónidos o metabolitos oxidados, algunos de los cuales conservan actividad farmacológica. La semivida de eliminación es variable en función de unas y otras y en función de esto se han clasificado las benzodiazepinas en acción corta, midazolam y triazolam, acción intermedia, alprazolam, bromazepam, lorazepam o nitrazepam y acción larga, clordiazepóxido, clorazepato, diazepam, flunazepam. Los efectos adversos de las benzodiazepinas están en relación con sus efectos farmacológicos, generalmente ocasionados por desajustes en la dosis. Puede aparecer sedación, somnolencia, ataxia, disartria, incoordinación motora, amnesia anterógrada. Durante su consumo no se debe conducir ni manejar maquinaria y deben evitarse todas aquellas tareas que requieran concentración. No está confirmado que el diazepam tenga efectos teratógenos, pero parece prudente evitar su uso en el primer trimestre de embarazo. Muy raramente pueden dar lugar a hepatotoxicidad o alteraciones hematológicas. Por vía intravenosa rápida pueden desencadenar hipertensión y depresión respiratoria. Dosis altas ocasionan muy raramente la muerte, salvo que se asocien a otros depresores del sistema nervioso central como el alcohol, analgésicos opioides o antidepresivos. La sobredosis de benzodiazepinas puede revertirse con flumacenilo, que compite con las benzodiazepinas por ocupar sus sitios de unión. En ocasiones, el uso de benzodiazepinas produce la llamada reacción paradójica, caracterizada por ansiedad, excitación, hiperactividad, agresividad, irritabilidad, desorientación temporoespacial y pesadillas. Se produce con más frecuencia en ancianos. Durante la utilización de benzodiazepinas en ancianos debemos estar atentos a su posible aparición, además de vigilar el nivel de conciencia por la posibilidad de inducción de cuadros confusionales. El uso crónico de benzodiazepinas causa tolerancia. Pueden causar también dependencia psicológica y física incluso a dosis bajas,
y su interrupción brusca después de un tratamiento crónico puede causar un síndrome de abstinencia manifestado por confusión, ansiedad, agitación e insomnio. Aproximadamente un 35% de los pacientes tratados durante más de 4 semanas desarrollan dependencia física, por lo que deben evitarse en la medida de lo posible los tratamientos prolongados. Otro grupo de fármacos que se utilizan en la ansiedad generalizada son las azaspriodecanodionas, que incluyen fármacos como la buspirona, gepirona e ipsapirona. Estos fármacos son agonistas parciales de los receptores 5-HT1A y carecen de acción hipnótica, anticonvulsionante y miorrelajante. No interaccionan con el alcohol ni con otros depresores, ni producen dependencia. Además, tienen menor incidencia de efectos adversos y tienen una eficacia ansiolítica similar a las benzodiazepinas, pero el inconveniente es que tardan hasta 2 semanas en lograr el efecto ansiolítico. Por último, algunos antidepresivos, neurolépticos, anticonvulsionantes e incluso algunos fármacos antihistamínicos o bloqueantes beta tienen también efecto ansiolítico y pueden utilizarse en algunas ocasiones con este fin. Fármacos antidepresivos. El trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar son trastornos afectivos caracterizados por una desregulación del estado de ánimo. En el trastorno depresivo mayor aparecen de forma recurrente episodios depresivos caracterizados por apatía, anedonia, sensación de inutilidad y síntomas somáticos como cambio en el apetito, en el sueño o dolor muscular, entre otros. En el trastorno depresivo se divide clínicamente en 3 tipos: la depresión típica o melancólica, la depresión atípica y la depresión psicótica. En el caso del trastorno bipolar aparecen episodios de manía o hipomanía y periodos de depresión. Ambos trastornos responden al tratamiento con fármacos antidepresivos, aunque en algunos casos no se logra un control total de la sintomatología. El primer fármaco con el que se observó efecto antidepresivo a finales de los años 40 del siglo XX fue la imipramina, inicialmente utilizada como antipsicótico. Algo más tarde, en 1951, se descubrió que el antituberculoso iproniazida tenía también efectos antidepresivos, y también en la década de los 50 se observó que la riserpina, un fármaco utilizado como hipotensor, mejoraba los episodios depresivos. Todas estas sustancias tienen en común que aumentan la neurotransmisión con monoaminas, serotonina, noradrenalina y dopamina, por diferentes mecanismos, por lo que se asoció la depresión con la reducción de monoaminas, dando pie a la llamada teoría monoaminérgica de la depresión, según la cual la depresión es debida a un déficit patológico de la neurotransmisión por serotonina y o noradrenalina, y abriendo la puerta a la síntesis de nuevos fármacos que incrementaran estos neurotransmisores en el sistema nervioso central para el tratamiento de los trastornos depresivos. En base a esta teoría hay 2 grandes grupos de fármacos antidepresivos: los inhibidores de la degradación de la serotonina, mediante la inhibición de la monoaminoxidasa, y los inhibidores de la recaptación de aminas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Por último, se han desarrollado fármacos que interactúan con múltiples dianas y están también indicados en el tratamiento de la depresión. Son los llamados antidepresivos atípicos. En el tratamiento de la depresión puede haber un retardo entre el comienzo del tratamiento y las primeras manifestaciones de mejoría clínica, debido a que los cambios en la sensibilidad de receptores y circuitos neuronales se producen de forma lenta. Los inhibidores de la degradación de la serotonina actúan fundamentalmente por inhibición de la MAO. Por ese motivo se denominan comúnmente IMAO. Los IMAO más antiguos, como la iproniazida, la fenelcina y la isocarboxacida, producen una inhibición irreversible tanto de la MAO-A como de la MAO-B, y los más modernos, como la mocloemida y la befloxatona y la brofaromina, son reversibles y selectivos de la MAO-A. La selegilina es un inhibidor selectivo de la MAO-B, que se utiliza en la enfermedad de Parkinson, que veremos más adelante. El principal problema de los IMAO es que pueden producir toxicidad por tiramina, y si se ingieren alimentos ricos en la misma, desencadenarán crisis hipertensivas, especialmente los más antiguos. Su utilización se ha incrementado en los últimos años, gracias al descubrimiento de nuevos inhibidores reversibles de la forma A de la enzima. En general se utilizan cuando ha fallado el tratamiento con otros fármacos, también cuando la depresión se acompaña de ansiedad importante,
ya que tienen acción ansiolítica. Su absorción oral es buena y la unión a proteínas en torno al 50%. Sufre metabolismo hepático abundante, originando metabolitos inactivos que se eliminan por la orina. Las reacciones adversas consisten en agitación y raramente alucinaciones y convulsiones. Su interrupción brusca puede producir insomnio, pesadillas, delirio y psicosis. Potencian la acción de simpático-miméticos, levodopa, risperidona, antidiabéticos, antihistamínicos, sedantes, analgésicos opioides y alcohol, pudiendo dar lugar a reacciones adversas importantes, por lo que en un paciente que está recibiendo IMAO hay que tener precaución a la hora de utilizar otros fármacos. La sobredosis de IMAO produce estimulación del sistema nervioso central con convulsiones, aumento de la producción de calor y muerte por hipertermia. El prototipo de los antidepresivos tricíclicos es la imipramina. Otros fármacos de este tipo son la amitriptilina, desipramida, nortriptilina, trimipramina, trazodona y clomipramina. Los que tienen aminas secundarias afectan sobre todo a la neurotransmisión por noradrenalina y los que tienen aminas terciarias a la serotonina. Inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina desde el espacio extracelular sin afectar a la recaptación de dopamina. La eficacia clínica de todos ellos es semejante y presentan utilidad en el tratamiento del dolor, usándose en las migrañas a dosis menores de las necesarias para lograr el efecto antidepresivo. Presentan buena absorción oral, pero tienen un intenso fenómeno de primer paso. La unión a proteínas es alta, entre el 80 y el 95%, y su semivida de eliminación varía entre las 10 y las 40 horas, lo que permite 1 o 2 administraciones al día. La concentración máxima se alcanza entre 1 y 4 horas después de su administración. Se metabolizan en el hígado, originando metabolitos activos que prolongan el efecto y se excretan por orina. Los efectos adversos más peligrosos de los antidepresivos tricíclicos son lo que tiene lugar en el aparato cardiovascular, ya que afectan a los canales de sodio pudiendo producir bloqueos, especialmente en el caso de intoxicación, donde pueden ser especialmente graves. Por este motivo no deben utilizarse cuando haya riesgo de suicidio ni en pacientes con alteraciones de la conducción cardíaca. Además, los antidepresivos tricíclicos tienen también efecto antimuscarínico, produciendo los síntomas típicos de este bloqueo: náuseas, vómitos, anorexia, sequedad de boca, visión borrosa, confusión, estreñimiento, taquicardia y retención de orina. También pueden producir bloqueo de los receptores de histamina, de adrenalina y de dopamina, originando hipotensión ortostática y sedación. Los ancianos son más sensibles a la acción cardiotóxica y anticolinérgica de estos fármacos, debiendo tener especial cuidado con la hipotensión ortostática por la posibilidad de caídas. Son útiles en el tratamiento de diferentes síndromes depresivos y algunos de ellos se utilizan en el tratamiento de ataques de pánico, fobias, bulimia y en la enuresis nocturna. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina aparecieron a finales de los años 80 y supusieron una revolución en el tratamiento de la depresión. El primero que se autorizó fue la fluoxetina y pronto siguieron otros como el cilatropam, la fluvoxamina, la paroxetina, la sertralina y el escitalopram. Aunque su eficacia antidepresiva es similar a la de los antidepresivos tricíclicos, su menor toxicidad y sus menores efectos adversos han hecho de ellos los fármacos de primera línea para el tratamiento de la depresión y de ansiedad. Además, son útiles en la angustia, el trastorno bipolar, la eyaculación precoz y el estrés postraumático. Por su mecanismo de acción aumentan la cantidad de serotonina en el espacio extracelular, aumentando la actividad de los receptores y las respuestas sinápticas. A dosis altas parece que también impiden la recaptación de noradrenalina. Los diferentes inhibidores de la selectivos de la recaptación de serotonina no presentan diferencias notables entre ellos en cuanto a su eficacia. La absorción oral por lo general es buena, uniéndose a proteínas plasmáticas entre un 50 y un 95%, con un volumen de distribución elevado. La concentración máxima se alcanza entre las 2 y 8 horas. Se metabolizan en el hígado, dando lugar a metabolitos inactivos, salvo el escitalopram y la fluoxetina, que sí producen metabolitos activos que contribuyen a prolongar el efecto. Se eliminan por vía renal, con excepción del cilatropam y la sertralina, que lo hacen por heces. La fluoxetina presenta una vida media de 4 a 6 días y sus metabolitos entre 4 a 16 días.
Para el resto, la vida media oscila entre las 15 y las 33 horas. Aunque no tienen toxicidad cardíaca ni efectos antimuscarínicos y son mucho más seguros en caso de intoxicación que los antidepresivos tricíclicos, no carecen de efectos adversos. Todos pueden causar algún grado de disfunción sexual y diferentes trastornos digestivos. Un efecto adverso poco frecuente pero grave es el síndrome serotoninérgico, que puede darse si se administran conjuntamente inhibidores de la monoaminoxidasa y se manifiesta por hipertermia, rigidez muscular, mioclonía y cambios en el estado mental y signos vitales. Si se decide cambiar por un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina por un inhibidor de la monoaminoxidasa, deben pasar entre 2 y 6 semanas para evitar el síndrome. La interrupción brusca puede ocasionar síndrome de abstinencia, por lo que hay que informar al paciente para que no interrumpa la medicación sin consultar. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son una nueva clase de fármacos que está resultando útil cuando los pacientes no responden bien a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o sufren trastornos médicos o psiquiátricos concomitantes. Este grupo está formado por fármacos como la belanxatina, desvenlafaxina, duloxetina y minalcipran. Se absorben bien por vía oral con metabolismo de primer paso. Se excretan por vía renal teniendo una vida media de eliminación de entre 5 y 12 horas. Sus efectos adversos son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero se presentan con menos frecuencia. En niños y adolescentes incrementan el riesgo de conductas suicidas. La belanxatina puede producir aumento de colesterol. En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, solo se dispone de la reboxetina para el tratamiento de la depresión grave, en la que se precisa mejorar la autoestima y la motivación, y de la atomexina para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los efectos adversos más frecuentes son taquicardia, sudoración, sequedad de boca y estreñimiento. En caso de antecedentes de convulsiones y trastorno bipolar, ha de usarse con precaución y en caso de intoxicación pueden producir convulsiones y muerte. Los antidepresivos atípicos son varios fármacos cuyo mecanismo de acción se basa en la interacción con múltiples dianas. Entre ellos se encuentra el bupropión, la mitarzapina, la nefazodona y la trazodona. En general tienen pocos efectos adversos y eficacia clínica similar al resto de antidepresivos. El bupropión es el antidepresivo con menos efectos adversos de tipo sexual, y se cree que inducen menos cambios a estados maníacos que otros antidepresivos. Su principal contraindicación es la predisposición a las convulsiones. La mitarzapina es un buen somnífero y un estimulador del apetito, lo que hace útil en las depresiones asociadas a insomnio y falta de apetito.